Vamos a dar continuación al práctico número 2 y vamos a ver en el ejercicio 2 los diferentes flujos de fondos que podemos armar. Vamos a tener el flujo de fondos disponible para la empresa, FCF, el cual, partiendo de un EBITDA, va a contemplar la amortización como deducción impositiva para el cálculo del impuesto a las ganancias y después lo vamos a sumar porque no es un egreso real de fondos como veníamos viendo. El flujo disponible para el capital, partiendo del EBITDA, restamos amortización, restamos intereses, calculamos el impuesto sobre esa base y después sumamos la amortización y el interés y nos da el CSF. Este es el caso que vimos al inicio del flujo de fondos de la operación u operativo, en el cual tanto la amortización como el interés bajan la base imponible del impuesto a las ganancias, pero después ambos conceptos, uno por no ser un egreso real de fondo y otro porque lo vemos a nivel operativo, son contemplados y se suman nuevamente. En cambio, en el flujo disponible para el accionista, partiendo del EBITDA, se deduce la amortización y el interés, calculamos el impuesto a las ganancias, pero solo sumamos la amortización. Es decir, el accionista contempla dentro del flujo de fondos para él la deducción y la erogación del interés. Esa sería la diferencia. Vamos a ver un aspecto que no vimos al inicio, cuando decíamos aspecto a considerar para el armado del flujo, que es la venta de activos. Es decir, cuando se nos presenta un resultado por venta estimado del activo que estamos considerando dentro del proyecto, ¿cómo debemos tratarlo? Es decir, primero que se debe contemplar dentro del flujo de fondos, es un ingreso, pero tiene efectos fiscales. Es decir, el efecto fiscal que tiene es por el resultado que se obtiene a través de la venta del mismo. Para ver cuál es la deducción impositiva que debe ser contemplado, tenemos que ver el valor de origen versus el valor o precio estimado de venta, es decir, el valor del libro versus el mercado. Según la relación de estos dos y el impacto en el impuesto, es lo que se va a contemplar cuando tomemos ese valor dentro del flujo de fondos, vamos a deducirle el impacto impositivo. Las situaciones posibles son, si el mercado es menor al libro, el flujo es igual a mercado más libro menos mercado por T. Si el mercado es mayor a libros, el flujo es mercado menos libros por T. Si el mercado es igual a libros, no hay efectos fiscales. Y si el libro es igual a 0, el flujo de fondo es mercado por 1 menos T. Bueno, lo vamos a ver más claro en un ejemplo. Pero bueno, lo importante es eso, tener en cuenta que se contemple ese ingreso y cómo deducir el efecto fiscal por el resultado extraordinario de su venta. Vamos a hacer la lectura del enunciado para después poder armar, ir deduciendo qué conceptos vamos a considerar dentro del flujo de fondos. Vamos a armar los cuadros complementarios y vamos a armar los 3 tipos de flujo de fondos que nos está pidiendo este práctico. El directorio de la empresa está evaluando el proyecto presentado por la gerencia comercial para el lanzamiento de un nuevo producto. El costo del estudio realizado para evaluar el potencial de mercado y los resultados esperados fue de 175.000 pesos. Ese estudio que se realizó es un costo hundido, por lo tanto no lo vamos a tener en cuenta dentro del proyecto. El costo se requiere invertir en una máquina que cuesta 4,5 millones. En este caso estamos hablando del activo fijo, entonces eso lo vamos a tener que considerar. Esta se amortizará en forma lineal durante 5 años. En este caso N del proyecto es igual a 5, con un valor residual de 1,5 millones, es decir, el valor residual de la máquina es 1,5 millones y este valor se va a tener en cuenta cuando hagamos el cálculo. Valor de origen menos valor residual sobre N para el cálculo de la amortización. Cuando es lineal, la amortización los 5 años es el mismo valor y se calcula de esa manera. Valor de origen menos valor residual dividido N. Y N es igual a 5. Esta máquina se instala en un galpón de la propiedad que junto con el terreno tiene un valor de mercado de 1,37 millones después de impuestos. Bueno, esto es un costo de oportunidad, es decir, donde se va a instalar o se va a llevar a cabo el proyecto es un galpón que se podría vender a 1,37 millones después de impuestos. Vamos a contemplar este costo de oportunidad inicial y cuando finalice el proyecto también vamos a contemplar que nuevamente se hace presente esa oportunidad o ese precio estimado posible de venta. Al cabo de 5 años la máquina tendrá un valor de mercado de 2 millones. Esto es lo que me está planteando el enunciado, es que en el año 5 yo voy a tener presente un valor de mercado posible de 2 millones.
Estos 2 millones son los que vamos a tener que ver cuál fue el efecto fiscal que tiene para cuando lo pongamos dentro del flujo de fondos de la inversión, sea neto de impuestos. A diferencia de 1.037.000 que ya decía que estaba neto de impuestos. En ese caso no vamos a tener que hacer ningún cálculo adicional. La producción y venta prevista para los 5 años de vida de la máquina dice que es año y producción. Para el año 1, 20.000, para el año 2, 26.000, para el año 3, 32.000, para el año 4, 32.000 y para el año 5, 27.000. En ese caso lo que tenemos cada año es Q. El precio de venta será de 100 el primer año y se incrementará un 5% anual. El costo de producción unitario será de 35 el primer año y se incrementará un 10% anual. Ahí tenemos precios y costos que van cambiando. Los costos fijos de administración será de 100.000 anuales y crece a la misma tasa que la inflación. Ahí tenemos un costo fijo de 100.000 y vamos a tener que incrementarlo por el valor de la inflación en forma acumulativa. La necesidad de capital de trabajo sobre ventas será de 6,5% y se requiere al inicio de cada año. En este caso, la necesidad de capital de trabajo nos da una relación. Y si las ventas van cambiando, mi necesidad va cambiando. También vamos a armar un cuadro para sacar cuál es la necesidad incremental de cada periodo. El impuesto a las ganancias es del 35% y la tasa de inflación será del 7% anual. Suponiendo la financiación de 3 millones con deuda a 5 años, estamos hablando de un apalancamiento de 3 millones de pesos, cancelación total en el año 5, y siendo CAI del 10%, calculen. Bueno, en este caso, al darnos CAI, nos está dando la tasa de interés, y sobre los 3 millones de deuda, y podemos calcular los intereses a contemplar cada año. Me dice, calcula el flujo de fondos disponible para la empresa, para el capital y para el accionista. Bueno, lo primero que vamos a hacer es armar cuadros complementarios. En este caso, dentro de los cuadros complementarios, vamos a tener ingresos y costos de producción, en el cual tenemos los diferentes años, como vemos en la primera columna, la producción, que variaba según el cuadro que nos habían dado, el precio que partíamos de siempre tenía un ajuste del 5% acumulativo, y entonces nos da, la cuarta columna nos da las ventas. Las ventas, ese dato va a ser el total que vamos a poner dentro de ventas en la fila del flujo de fondos. En cuanto a costo unitario, tenemos 35, 38, 42, y va cambiando porque el costo unitario también decía el enunciado que era de 35 el primer año y se incrementaría un 10% anual, también acumulativo. Entonces, producción por costo unitario nos da los costos de producción. Después tenemos la estimación de la inversión en el capital de trabajo. En este caso tenemos que las ventas, ya las calculamos en el cuadro anterior, son de 2 millones, 2.730.000, 3.528.000, 3.704.000 y 3.281.000. La relación necesidad de capital trabajo sobre venta es 6,5%. Entonces, despejando la necesidad de capital de trabajo, teniendo en cuenta la venta y la relación, nos va a ir dando cuál es la necesidad de año a año: 130, 177, 229, 240 y 213. Cuando queremos poner la necesidad de capital de trabajo dentro del flujo, tenemos que trabajar con una necesidad inicial, desde el momento cero, que decía que se iba a necesitar en cada periodo desde el inicio, que serían los 130.000, pero después en los periodos siguientes vamos a trabajar con las variaciones. Es decir, si en el primer año necesitaba, en el momento cero, 130.000 de fondos para poder hacer girar esta rueda comercial hasta que cobre nuevamente y pueda pagar a los proveedores, porque hay un descalce entre pagos, cobros, montos y días, como habíamos dicho. En este caso, la diferencia son 47.000, eso es lo que voy a necesitar el año siguiente. Posteriormente voy a necesitar la diferencia entre 229 y 177, 51. El año siguiente es 240 menos 229, 11.000. Y en el año siguiente es 240 y 213, quiere decir que ahí no hay una necesidad adicional de fondos, sino hay un excedente de fondos. Por eso cambia el signo y cambia la situación. Y en el último año lo que se hace es recuperar todo lo que, tanto entre necesidades y excedentes, fue generando, fue teniendo de necesidad y excedente el proyecto. Ahora también lo vamos a ver dentro del flujo de fondos a esta columna que vamos a utilizar. Y después, determinación del valor de venta de la máquina. Nosotros dijimos que teníamos un precio de venta de 2 millones,
un valor de libros de 1,5, y esto nos generaría un resultado extraordinario de 500. Cuando yo quiero ver el efecto fiscal en un resultado de venta, yo lo veo en el resultado que es el que pagaría el impuesto a las ganancias. Entonces, de los 500.000, el impuesto a las ganancias son 175.000. Por lo tanto, cuando yo quiera contemplar ese precio de venta en el año 5, ese precio estimado de venta en el año 5 de la máquina, producto del proyecto, voy a poner 1.825.000, es decir, el valor que voy a obtener, pero neto de impuestos. Vamos a ver el flujo. Acá tenemos el flujo armado. Una cosa importante, vamos a empezar por el flujo disponible para la empresa, es ver la parte del flujo de fondo de la inversión, que son las primeras líneas, el flujo de fondo de la operación como segundo cuadro, y el flujo total del proyecto, que es la compensación entre la inversión y la operación. Si nos remontamos al inicio de la clase, nosotros hablamos de un flujo de fondo de operación que después lo ajustamos con el activo fijo menos el activo fijo menos la variación en capital de trabajo. Esos dos conceptos están, digamos, en la parte inicial del flujo, que es el flujo de fondo de la inversión. ¿Qué consideramos? ¿Cuál es nuestro activo fijo, nuestra inversión en este caso? Son los 4,5 millones de la máquina. Después, ¿qué vamos a contemplar? El 1.825.000, que es el resultado por venta estimado en el año 5, neto de efectos fiscales. Vamos a contemplar el galpón, porque es un costo de oportunidad, que estamos perdiendo ese precio de mercado estimado para el galpón de 1.370.000, pero cuando termine el proyecto lo vamos a contemplar nuevamente como posible, es decir, es un costo de oportunidad al inicio que se está perdiendo, pero se recupera cuando finalice el proyecto. La inversión en capital de trabajo, lo que vamos a poner en esa fila es la columna del incremental que habíamos sacado, es decir, la necesidad inicial y las variaciones. Los 213.000 son el valor que necesito para anular todas las necesidades y excedentes iniciales. Es decir, siempre la línea de capital de trabajo debe dar 0, partiendo de los menos 130 hasta el año 5. ¿Por qué? Por esto que decíamos, que la necesidad de capital de trabajo son inyecciones de dinero dentro de la empresa para hacer circular, para hacer correr el circuito comercial y económico de la empresa, pero que una vez que se producen las primeras ventas, se va recuperando la necesidad inicial y por lo tanto lo que se va teniendo de descalce son las diferencias que surgen por los diferentes volúmenes de operación. En el flujo de fondos de la operación vamos a poner la línea de ventas, el total de ventas procesado, Q por P y sus P'. En el costo de mercaderías vendidas vamos a tener Q, que va cambiando, por el costo variable, que también teníamos diferentes costos variables y hemos sacado el total de la columna del cuadro anexo. Eso nos da el EBITDA, beneficio bruto, menos costos fijos, los 100.000 por el ajuste que planteaba que teníamos que contemplar la inflación en forma acumulativa. Entonces ahí tengo el EBITDA. La amortización, los 600.000 que surgían de hacer ese valor de origen, de los 4.500.000, menos 1.500.000 que era el valor residual, dividido N. Eso me da 600.000 en forma lineal, la amortización. El EBIT, a eso le calculamos el impuesto, tenemos el beneficio neto, y para el flujo de fondo de la operación tenemos que hacer el ajuste, es decir, sumar la amortización. Por lo tanto, el flujo disponible para la empresa neteaba la amortización y sumaba la amortización como ajuste final. El flujo total del proyecto es el flujo de la inversión, el subtotal, compensado por el subtotal del flujo de la operación. Vamos a ver, una vez que ya tenemos entendido todo el práctico y calculado los cálculos intermedios, que era, bueno, en este caso teníamos P distinta, Q distinta, costos variables diferentes, ya que tenemos todo procesado, podemos ver cuál es la diferencia en el cuadro en relación al flujo de fondo para el capital. La inversión, me adelanté, la inversión es la misma, el resultado por venta es lo mismo, el galpón, la necesidad de capital de trabajo, el flujo de fondo de la inversión es exactamente igual. El flujo de fondo de la operación es igual, neteamos después del EBIT de la amortización, y acá lo que les quería marcar es que tanto la amortización como el interés son deducibles, y el ajuste final es sumar tanto la amortización como el interés. Porque acá estamos mirando aún a nivel empresa, a nivel operativo. Por lo tanto, la amortización y el interés son deducibles para el cálculo del impuesto a las ganancias, pero la amortización nunca es un egreso real de fondo, entonces siempre la vamos a tener que netear.
la vamos a tener que ajustar, y el interés por ahora no se considera como egreso. Por lo tanto, lo sumamos nuevamente. Y el flujo disponible para el accionista tiene dos apreciaciones. Uno, que incorpora dentro del flujo de la inversión, es todo igual que las anteriores, pero incorpora dentro del flujo de la inversión la deuda. La inyección de 3 millones de pesos. Y que el año 5 decía que se devolvían totalmente. Entonces tenemos los menos 3 millones de pesos en el año 5. Después, toda la parte del flujo de la operación sigue siendo igual. Vamos a tener la deducción de la amortización, la deducción del interés, el impuesto, pero en este caso, lo único que vamos a sumar en el flujo de la fondo de la operación como ajuste es la amortización, porque al mirarlo a nivel accionista, el interés no solo es deducible impositivamente, sino también es considerado como un egreso para el accionista. Bueno, de esta forma terminaríamos de ver el ejercicio 2 de flujos de fondos, viendo como conclusión los 3 tipos de flujos de fondos que podemos armar y complementando los conocimientos que vimos al inicio de este práctico con el tema del precio estimado de venta, empezando a ver en números cómo se contemplan los costos de oportunidad, cómo se calcula la variación en capital de trabajo, y bueno, cómo calculamos las amortizaciones, que es un valor que veníamos diciendo que se deducía, pero no sabíamos cómo se calculaba, y bueno, y cada uno que contempla dentro del armado según el tipo de flujo de fondos que estamos queriendo calcular o obtener. Bueno, con esto daríamos por finalizado el ejercicio 2.